sobre la comparación que hubo entre 1910 y 2010. Verdades que en 1910 parecía que estaban instaladas. Vuelve una entrañable sección. Verdades instaladas. Hoy. En 1910 estábamos mejor. Recordemos que hace 100 años nuestro país era uno de los grandes países del mundo. 1910 y el primer centenario fue impresionante. La Argentina miraba el futuro. En 1910 la Argentina estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Es muy importante un poco la historia para tratar de entender el presente. Y en estos días muchos de lo que es el pensamiento liberal más conservador hablan del 1910 como cuando tenías el país maravilla, el país que estaba octavo en el ranking mundial y además el que planteaba un horizonte de desarrollo y crecimiento sostenido. 200 años en la historia de la Argentina. ¿Qué deja de positivo y negativo? ¿Hay más positivo, más negativo? A mí me parece que ¿Cómo se enfrenta al futuro desde estos 200 años? 1810 fue un salto de confianza al futuro enorme. 1910 y el primer centenario fue impresionante. La Argentina miraba el futuro. La Argentina de hoy mira el pasado. Esto del 1910 forma parte del sistema del deporte autodenigratorio argentino, ¿no? Que siempre los de afuera son mejor que nosotros. Lo de antes era mejor que lo de ahora. Recordemos que hace 100 años nuestro país era uno de los grandes países del mundo y en este último siglo las cosas no nos han ido tan bien. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión. Había ley de residencia, la ley de Miguel Cané, que significaba que cualquier extranjero podía ser expulsado, pero sin delinquir. Por ejemplo, la pena, el principal delito que podían hacer era tratar de organizar un sindicato. Pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Es decir, cuando se habla de la Argentina, ricos eran algunas familias oligárquicas, aristocráticas, que vivían como reyes, que colocaban lo que producían sus cetáceas a precio de oro en el mundo. Pero la gente, es decir, vos y yo hubiéramos vivido muy mal. En 1910 la Argentina estaba entre los 10 países más ricos del mundo, era los países con mayores índices de crecimiento, era el primer país de América Latina. Eso es inimaginable. En 1910 la Argentina estaba como en la entrada de una autopista, tenía un camino trazado y bastante fácilmente predecible en cuanto a su progreso y a la manera de solucionar los problemas fuertes que tenía, ¿no? Y ahora estamos más bien atrapados por los piquetes. Recordemos que hace 100 años nuestro país era uno de los grandes países del mundo. Tratando de ocultar los claros indicios de injusticia y de creciente violencia social, en mayo de 1910, una Argentina atravesada por profundas contradicciones se apresta a celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Como en otros momentos de la historia, un gobierno de legitimidad dudosa intentará mostrarle al mundo un simulacro de país pujante y progresista. Entonces, Felipe, en la Argentina de 1910 festejaban todos. Bueno, no todos, ¿no? La Central Obrera Anarquista convocó un paro y una movilización que llevó más de 70.000 personas. Ah, eso le arruinaba la fiesta al gobierno, no se podían quedar de brazos cruzados. Absolutamente, imagínate que Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio y promueve una ley de defensa social que establecía la pena de muerte, limitaba la actividad sindical, prohibía el ingreso de extranjeros procesados y la prensa anarquista, ¿no? A esto tenés que sumar el accionar de los grupos de derecha que quemaban locales sindicales, anarquistas y socialistas, ¿no? La mazorca, Felipe. Bueno, por lo menos los mismos apellidos, ¿no? Fíjate que estos muchachos llegaron a quemar la carpa del payaso Frank Brown. ¿Por qué? ¿Era anarquista? No, había cometido la locura de dejar entrar gratis a los pibes pobres. Ah, totalmente inaceptable. Completamente inaceptable. Recordemos que hace 100 años nuestro país era uno de los grandes países del mundo. No era así en 1910. En 1910, además, está eso del mito del granero del mundo. Mejor dicho, se sostiene el granero del mundo, pero en realidad era un mito. Es un mito y la historia oficial sigue insistiendo que Argentina era el granero del mundo. Argentina no era el principal exportador mundial de grano. Primero Estados Unidos, después estaba Rusia, Argentina y Canadá. Entonces no era que Argentina le daba alimentos a todo el mundo. Rápidamente pasamos al 2010 y es un país donde hay libertad de expresión, libertad para agremiarse, libertad para protestar y tratar de conseguir mejores condiciones laborales y condiciones sociales. Argentina está buscando ser no un modelo agroexportador, sino que también haya industria, que significa
inclusión social y después donde Argentina está mirándose a Latinoamérica. Por eso estuvieron invitados 7 presidentes latinoamericanos y uno y otro se festejó. Uno fue una fiesta en 1910 de un gobierno oligárquico donde no había libertades políticas y donde no había el voto universal, y en el 2010 fue, como todos sabemos y vimos y participamos, una fiesta popular. Bueno, a ver, estimado. Bueno, yo creo que tiene razón Carrió cuando dice que en 1910 la Argentina miraba el futuro, porque mirar el presente era terrible, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Y hay un mito instalado, efectivamente. Yo pienso, si, por ejemplo, un emirato petrolero, ¿no? Dentro de 100 años se acaba el petróleo y van a festejan el bicentenario o lo que fuera, van a decir, hace 100 años estábamos mejor, y en realidad hace 100 años la mujer era excluida de la sociedad. Hay un montón de cosas que ocurren en este tipo de emiratos, ¿no? Me parece que hay una cosa de un mito instalado, pero hay varios mitos instalados. Está también el mito de 2 modelos de país. Bueno, yo creo que hay varios modelos de país más. Pienso en lo que vino después, en un gobierno mucho más progresista, el de Hipólito Yrigoyen, el primero que gana democráticamente en las urnas, que sigue reprimiendo a los obreros anarquistas, ¿no? Como en el caso de la Semana Trágica o en la Patagonia Rebelde, ¿no? Vemos también lo que fue después el socialismo, participando de la Unión Democrática, ¿no? Una fórmula contra Perón, auspiciada desde la embajada norteamericana, y que paradójicamente tenía en su programa la reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay varios modelos de país, que está bien llevarle un eslogan y decir hay 2 como para ver de qué lado está parado cada uno, pero me parece que hay muchísimos más matices y habría que indagar en eso para no caer en estos mitos erróneos. Recién pensaba que en 1910 el gobierno se parecía muchísimo al de Macri, ¿no? En este gobierno tan oligarca, y que seguramente estaban mucho mejor la gente, como mucha de la gente, muy parecida a la gente que estaba adentro del Colón. Ayer, que entre paréntesis, el Colón, esa situación me pareció como una postal de la exclusión absoluta, ¿no? Pero invitaron a todos, dijo Macri. No, sí, adentro estaban los que podían pertenecer, y afuera estaban todos los demás que lo podían ver desde afuera. Te anotabas por mail igual, creo. Pero no me quiero ir. Pero además, una cosa importante, ¿no?, que creo que nos define hoy como país y hacia dónde está yendo esta Argentina, por lo menos con esta presidenta, que tiene que ver con que en 1910 el país miraba a Europa. Y hoy me parece que Argentina mira a América Latina y mira para adentro, que es a donde hay que mirar. ¿Sandra? Yo no estoy de acuerdo con Pablo. Para variar, Pablo. No, es cierto, es cierto. Cada vez que vengo acá, no, es cierto que uno puede buscarle muchos matices a todo. Pero también me parece que o por lo menos cuando yo hablo de 2 modelos, lo digo porque lo dije en el blog, en el tape pasado, hablé de los 2 modelos, y ahora me sale a decir Pablo que es un mito. Yo creo que no tiene que ver con un mito, tiene que ver con una posible lectura de lo que viene pasando desde la Revolución de 1810. Por supuesto que los protagonistas y las coyunturas son distintas y van variando, pero una posible lectura, y no es mítica, por lo menos desde donde yo lo intento hacer, tiene que ver con este otro mito que sí yo lo veo en ese orden, de que en 1910 éramos un país rico. Creo que efectivamente, una de las cosas de las que nos estamos dando cuenta es que no es tan importante qué tan rico es un país, sino qué tan justo es un país, qué tan equitativo es un país. A ver, Barra. Con todo esto me acuerdo me pareció muy esclarecedora la frase de Mirta Legrand, diciendo que había vallas y que entonces la gente no molestaba. Es una idea enorme esto de que la gente molesta. O sea, en el 10 la gente molestaba, y por eso, y el país era rico, era el país de los 4 vagos atorrantes que tenían las estancias, que son gente, que son vagos, porque son gente que le regalaron los campos. Varones lo puede saber mejor que yo. Porque nunca laburaron y tenían las estancias más grandes del mundo, vagos. Y esos tipos eran los ricos de la Argentina, pero la puta. Sumándome a lo que dice Barra, perdóname. No, perdóname, Barra. No, esa nostalgia del 1910. Pero entonces era cierto que había oligarcas. Oligarcas. Sumándome a lo que dice Barragán, me llama poderosamente la atención
Porque son comentarios que hace Mirta Legrand en general, que la gente molestaba, y lo hace también Moria Kazan cuando hablaba en su momento de subir las ventanillas de su auto para no ver los pobres. Pero cuando ellas tienen arreglos comerciales, los primeros que hacen, todas las cuentas que tienen son gente que necesita vender sus alhajas, gente que tiene que comprar casas prefabricadas. Entonces, cuando tu bolsillo lo necesita, sí le hablas a esa gente, sí haces arreglos comerciales con la gente, pero para vivir tu vida lo más lejos posible. Caramba, qué lindo, me da un poco de bronca. Es verdad, es verdad. Tenés mucha razón.